Hola, soy Milka Niasoa, cursante de la cátedra Derecho Internacional SAIA-E. Voy a exponer sobre tres aspectos relacionados al derecho internacional privado. Primeramente, el derecho internacional privado, con su conceptualización, las fuentes de este derecho, la cuestión metodológica y la aplicación del derecho extranjero. Debo iniciar esta exposición precisando que el derecho internacional es aquel a través del cual se pueden dirimir y solucionar conflictos que supongan enfrentamientos entre jurisdicciones ante determinadas situaciones, entre privados, ya entre individuos o entidades. Su objeto es resolver los puntos controvertidos que se puedan presentar en un hecho para determinar así la escogencia del ordenamiento jurídico que tiene competencia en ese hecho. Cabe resaltar que el derecho internacional privado no soluciona los conflictos que se puedan presentar, sino que vaya a determinar la norma o la ley que pueda ser utilizada en la solución de conflictos internacionales. Con respecto a las fuentes del derecho internacional privado, primeramente podemos citar el Código Bustamante. Este Código Bustamante se promovió como una normativa común en América sobre el derecho internacional privado. Este código es importante señalar que ha sido relevante en lo que significa el desarrollo del derecho internacional privado en Venezuela. Asimismo, se puede mencionar la Ley del Derecho Internacional Privado, la cual, entre otros aspectos, vino a ajustar la legislación venezolana relacionada con el derecho internacional privado a lo que significa o significaba la realidad social del país. Se pueden hablar en cuanto a las fuentes, de fuentes del derecho internacional privado directas y de fuentes indirectas. Cuando hablamos de las fuentes directas podemos mencionar la Ley Internacional del Derecho, que ya cité, el Código de Comercio, los tratados internacionales y la Convención particular. Entre las fuentes indirectas podemos citar primeramente la costumbre, luego la jurisdicción nacional e internacional, la doctrina y lógicamente pues los principios generales que norman el derecho internacional privado. Con respecto a la cuestión metodológica, aquí podemos decir que en el derecho internacional privado debe primeramente pues las normas de este derecho versan sobre relaciones jurídicas internacionales de carácter privado, donde los agentes y sujetos de estas relaciones son, por una parte, las personas, por otra parte, los bienes y por otra parte están los actos. Es importante señalar que en todo sistema legislativo y en todo Estado se contemplan las normas del derecho internacional privado. Estas están inmersas dentro de lo que son conocidas o de las denominadas leyes del derecho material. Es importante también señalar que en estas normas existe el denominado factor de conexión. Este factor de conexión hace referencia, por una parte, pues a la persona, bien sea por su nacionalidad o por su domicilio, a los bienes, ya sea por su ubicación y por su distinción entre bienes muebles y bienes inmuebles, y a los actos y o referidos a los contratos. Ahora bien, hablemos del derecho extranjero. En este aspecto pueden citarse tres posturas teóricas que tienen o se relacionan con el derecho extranjero. Primeramente, podemos hablar de la postura que plantea que si se admite el fundamento de la comitas gentium, se impone entonces que para los jueces las leyes extranjeras no tienen la misma fuerza obligatoria que las nacionales y que ellos no están en el deber de aplicarlas, dado que su aplicación es considerado entonces un acto de mera concesión graciosa.
Una segunda postura sostiene que en caso de admitirse en el fundamento contemporáneo el derecho internacional privado, que es un fundamento inminentemente jurídico, no influye para nada el carácter nacional o internacional de la ley aplicable, debiendo aplicar entonces los jueces el derecho impuesto por la naturaleza de la relación jurídica de que se trate. Una tercera postura es la sostenida por la llamada teoría del uso jurídico, que se ubica en una posición intermedia entre las llamadas teorías normativas y las llamadas teorías vitalistas, en la cual, si se declara aplicable a una controversia un derecho extranjero, hay que darle el mismo tratamiento de fondo que con máximo grado asequible de probabilidad le daría el juez del país cuyo derecho ha sido declarado aplicable. En conformidad a este contexto, debe precisarse que el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado expone que el derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero respectivo y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. Con base a esto, entonces, no es admisible una interpretación que pueda considerar inferioridad del derecho extranjero respecto al derecho venezolano, sino que debe aplicarse las normas extranjeras tal como se aplicaría por sus propios tribunales. Muchas gracias.